Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien los acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 2, Identificación y Reconocimiento de las Condiciones Locativas. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Angélica. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra acción educativa de hoy dentro de la comunidad de prevención de riesgos locativos. Hoy, como ya lo mencionó Angélica, estamos en la segunda estación, en la segunda parada, que hemos preparado el tema sobre identificación y reconocimiento de las condiciones locativas, un tema que tiene mucho que ver con la acción educativa anterior, relacionada con las fuentes generadoras del riesgo locativo, porque en sí, allí donde están las fuentes generadoras del riesgo locativo es donde debemos identificar y reconocer como primera fase de como primer paso, primera etapa de nuestro modelo de prevención, dónde están los peligros, dónde están las condiciones de riesgo, allí donde se generan en estas fuentes generadoras de riesgo locativo es donde vamos a enfocarnos para hacer la identificación y el reconocimiento de las condiciones locativas. La segunda etapa de una serie de 9 acciones educativas, de 9 estaciones que hemos preparado para este 2024, que ha sido muy meticulosa, muy detallada para poder abordar este peligro que, si bien es cierto, a veces lo confundimos con otras condiciones de peligro, es una condición que está presente en todos los establecimientos de trabajo, porque como lo mencionamos y lo explicamos precisamente en la anterior acción educativa, pues el riesgo locativo tiene que ver con la locación, con el espacio físico donde debemos realizar el trabajo, y de una u otra forma, cualquiera que sea nuestra actividad, cualquiera que sea nuestra labor social, la desarrollamos en un espacio físico. Y el peligro locativo tiene que ver con eso, con los peligros que trae el espacio físico. No son las fuentes de energía, no son los contaminantes, no son los gases, no son las posturas, sino es ese espacio locativo, cuáles son los peligros que me trae, y hoy vamos a hacer esa identificación y reconocimiento basados en lo que revisamos en la acción educativa anterior, las fuentes generadoras del peligro locativo. Ahora, lo estoy relacionando mucho con la acción educativa pasada. Dirán algunos, uy, pero ¿cómo así? Yo no estuve en la acción educativa pasada, voy a quedar perdido. No se preocupen, los temas los hemos trabajado para que sean independientes y no estén tan perdidos si no tuvieron oportunidad de participar en la acción educativa anterior. Pero de igual manera, si quieren complementarla, si quieren revisarla, si quieren recordarla, si no tuvieron la oportunidad de estar allí en www.posipedia.com.co, ya al final Angélica les dará las instrucciones para el ingreso, pueden acceder a la grabación y al material de esa acción educativa, de esta que vamos a desarrollar hoy y de las que tengamos aquí en adelante, así como la de otras comunidades. Bueno, sin más preámbulo, como es de costumbre, vamos a iniciar con un pretest, una evaluación inicial, un sondeo inicial, para lo cual le cedo la palabra a Angélica nuevamente para su aplicación. Angélica, ayúdame por favor con la evaluación inicial. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Así es, les recordamos a nuestros asistentes que realizaremos a lo largo de esta acción educativa 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes, y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces vamos a dar inicio con nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta.
Las condiciones locativas están relacionadas con A, áreas de trabajo, B, instalaciones eléctricas, C, trabajo en alturas. Vamos a dar unos segundos para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Vamos a conocer las respuestas de esta primera pregunta. Dice A, áreas de trabajo 95%, B, instalaciones eléctricas 1%, C, trabajo en alturas 4%. Vamos con la segunda pregunta. El riesgo de accidente por condiciones locativas se produce por A, levantamiento de cargas, B, proyección de partículas, C, distribución de áreas. Les recordamos a nuestros asistentes que en el chat pueden dejar las preguntas que tengan para que el ingeniero Julio, en el espacio que tenga, nos las responda. Bueno, las respuestas de esta segunda pregunta son A, levantamiento de cargas 27%, B, proyección de partículas 6%, C, distribución de áreas 67%. Vamos con la última pregunta de nuestro sondeo inicial. Se reconocen condiciones locativas en A, superficies de trabajo, B, estructuras e instalaciones, C, A y B son correctas. Bueno, vamos a conocer el resultado de nuestra última pregunta. Dice A, superficies de trabajo 2%, B, estructura e instalaciones 6%, C, A y B son correctas 92%. Bueno, conociendo así las respuestas de nuestros asistentes en este sondeo inicial, entonces vamos ahora sí a dar inicio a nuestra acción educativa de hoy. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Bueno, también para comentarles adicional a estos propósitos que trae la evaluación inicial, este test inicial, este sondeo inicial, sobre saber con qué conocimiento llegan y con qué conocimiento salen al final de la acción educativa, porque volvemos a aplicar esta evaluación, pero ya con una retroalimentación, pues también es de mucha utilidad porque nos permite revisar de acuerdo a las preguntas que están muy alineadas con los objetivos que vamos a enunciar a continuación, donde los conocimientos están claros, de acuerdo a las respuestas que ustedes van dando, y donde los conocimientos de pronto hay un poco de confusión de acuerdo a la dispersión que exista en las respuestas. En este caso, pues tanto la primera pregunta como la segunda, pues tienen unos porcentajes de acierto superiores al 90%, muy bien. Y en la tercera, donde indicamos que el riesgo de accidente se produce por, y hablamos de levantamiento de cargas, proyección de partículas y distribución de áreas, pues allí había una dispersión de las respuestas entre la distribución de áreas con un 67% y el levantamiento de cargas, pues se me hace un poco extraño el tema del levantamiento de cargas que haya obtenido tan alto porcentaje, pero bueno, la idea es dar claridad. Igualmente, como lo decía Angélica, los estamos invitando para que en el chat de preguntas pues vayan interactuando, si tienen alguna inquietud, algún comentario, alguna observación, alguna vivencia relacionada con una condición locativa, un accidente, un casi accidente o una mejora que hayan hecho en alguna situación que está involucrada en las condiciones locativas, bienvenidos allí en el chat de preguntas. Aquí podemos saludar a Zoraida Eugenia, buenas tardes. Buenas tardes, me dice también desde Acacias Meta, Palmeras Exitosas. Muchas gracias, Romelia Herrera, por ese saludo. Me excuso, buenas tardes. Ayer dice que quisiera consultar sobre las certificaciones, que en ocasiones tengo internet bueno, otras veces no, me saca, entonces no te preocupes, ahí queda de todas maneras tu inscripción y seguramente ahí están tus certificaciones tomadas o si no, pues te puedes comunicar con los teléfonos de Positivo y allí te dan respuesta. Dios y Patria, William Dubán, Devia, Dios y Patria, buenas tardes, patrullero. William Devia 54 en capacitación 67, claro que sí, 54. Muchas gracias, patrullero, por esa participación. Entonces, los invitamos para que nos saluden, de qué parte se conectan, de qué empresa, de qué institución, y con mucho gusto aquí los estaremos saludando como Pablo Andrea. Buenas tardes, Pablo Andrea Vega. Muchas gracias por tu saludo y por tu participación. Bueno, entremos en materia, no sin antes recordar esta frase que Positiva le
gusta iniciar estas acciones educativas con algún tipo de frase célebre que no nos ha limitado en este año, en esta oportunidad, sobre lo que queramos decir o queramos expresar con alguna frase célebre que nos identifique o identifique la comunidad. En este caso, yo escogí una frase de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que dijo alguna oportunidad que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Como ya lo he explicado en otras oportunidades, me llamó la atención esta frase porque en temas, o la asocio mucho con la seguridad y salud en el trabajo, con la prevención del riesgo, con la identificación y reconocimiento de las condiciones de riesgo como el tema que nos aborda hoy, porque así como él determinó que la educación hace visibles cosas que no vemos a través del aprendizaje, a través del entendimiento y del conocimiento, lo que buscamos con la identificación y reconocimiento de peligros es también eso, hacer visible algo que no es visible. Lo que buscamos con la seguridad y salud en el trabajo, en la inspección, en la identificación de peligros, es esos elementos que no son visibles a simple vista, hacerlos visibles. Lo que es invisible es lo que nos puede accidentar de una manera seria y de una manera grave. Ese riesgo oculto, ese riesgo invisible, ese riesgo impercibido, ese riesgo imperceptible, ese riesgo que dejamos pasar por alto sencillamente por no hacer una buena identificación y reconocimiento, por no hacer un buen ejercicio de la seguridad laboral, de la seguridad y salud en el trabajo. Ese riesgo oculto es el que termina lesionándonos, porque seguramente por nuestro sentido de autoprotección, por el simple sentido común, si hay una situación, una condición de riesgo que sabemos que nos podemos afectar, que nos puede afectar, pues la evitamos, la controlamos, la evadimos, la rodeamos, hacemos alguna acción para que no nos accidente porque es visible. Pero esas situaciones que son invisibles, que son ocultas, son las que terminan lesionando. Lo que no es evidente, lo que está más allá de lo evidente, es lo que nos puede terminar lesionando. Por lo tanto, por eso me gustó mucho esta frase de Jean-François Lyotard, que dice, la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Así como la seguridad y salud en el trabajo es ese arte de hacer esas condiciones de peligro invisibles, hacerlas visibles para poderlas controlar y poder evitar los accidentes. ¿Qué objetivo nos planteamos en la acción educativa de hoy? Pretendemos comunicar a ustedes, señores participantes, esos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para la identificación y reconocimiento de las condiciones de peligro locativo en el entorno laboral. La identificación de peligros es el primer paso, es el paso fundamental. Bueno, uno podría decir el primer paso formal, por llamarlo de alguna manera. Pero para hacer esa identificación, ese primer paso formal, pues obviamente hay que tener otros pasos previos, como ser muy buenos observadores, como ser muy buenos analistas, como ser muy buenos proyectando las situaciones que vemos a lo que puede haber más atrás de esa situación, a lo que pudo haber antes y lo que puede haber después. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Ahora lo que pretendemos es presentar esos aspectos fundamentales, dónde hay que identificar y dónde hay que reconocer las condiciones de peligro locativo, y para eso también nos vamos a remitir a esas fuentes generadoras. Para poder, digamos, llegar o llevar a feliz término este objetivo principal, este objetivo fundamental, hemos establecido 4 objetivos específicos. El primero, hacer un repaso sobre los elementos para la identificación y reconocimiento de los peligros locativos. ¿Dónde están? Están en las fuentes generadoras y vamos a repasarlas el día de hoy. Vamos a comunicar también los principales peligros locativos en las actividades laborales. ¿Cuáles son esos principales peligros locativos? ¿Cuáles son esos elementos que pueden generar un accidente o una lesión, esos accidentes visibles y no visibles, como la frase de Jean-François Lyotard? Y también, como tercer objetivo, conocer los peligros adicionales asociados al lugar de trabajo. En el lugar de trabajo tenemos peligros locativos. Por poner un ejemplo, la distancia entre un equipo, una máquina y otra, la dificultad para pasar entre una máquina y otra, pues eso me genera un peligro locativo. ¿Por qué? Porque hay dificultad para movilizarse entre máquinas.
pero es que las máquinas tienen parte del movimiento, engranajes, correas, poleas, etcétera, que me pueden atrapar, donde ahí se generaría un peligro mecánico. Entonces, ese sería un peligro mecánico asociado o con su origen en el peligro locativo, porque es el poco espacio que hay para moverme el que me está generando o me está multiplicando ese peligro locativo. Y el cuarto objetivo específico es hacer la evaluación, hacer esa socialización del conocimiento, hacer ese sondeo final que nos permite evaluar o nos permite determinar dónde están los problemas que pudimos haber tenido en la transmisión del conocimiento, dónde quedaron esas deficiencias en el conocimiento, o nos permite identificar si el conocimiento que permitíamos o que pensábamos o que esperábamos suministrar, pues se ha cumplido totalmente. Bueno, sigamos por aquí, aprovechando unas pequeñas pausas para saludar. Héctor Casteblanco, saludos, buenas tardes, hola, buenas tardes, saludos desde Bogotá, Servigetec, Saxo. Muchas gracias, Héctor, por conectarte. Saludos desde Garzón, Huila, muy cerquita donde estoy hoy. Hoy estoy desde Ibagué, entonces aquí es desde Tolima Grande, desde el Garzón, Huila. Gracias por la capacitación. Con mucho gusto, Lucy Constanza Rivera. Buenas tardes de la empresa Jaguar Medic, así tal cual. Nicolás León. Muchas gracias, Nicolás, por conectarte. Buenas tardes, Ricardo Riveros, desde Cincelejo, Sucre. Qué bueno. Calorcito, como está haciendo hoy aquí en Ibagué. Qué bueno. El sonido se está distorsionando. Harold Cabrera, por favor, me indican de otras partes si se está distorsionando para ver si es un problema aquí de la emisión o es un problema que de pronto tienes tú de conectividad. Harold Cabrera, pero gracias por reportar esa situación. Buenas tardes desde Putumayo, Soluciones Integrales, JM SAS. Bienvenida, Karina Angulo Taicus. Bienvenida, Karina. Buenas tardes desde Bogotá, Lady Heredia, Comercio SAS. Qué bueno que también hayan personas conectadas desde Bogotá. Vea, la primera persona que se reporta desde la capital. Buenas tardes a todos. Mauricio Salcedo, buenas tardes. Buenas tardes, Dishcol, Diana Marcela. Buenas tardes en Bogotá. Igualmente, buenas tardes desde Barranquilla. Nurit Viviana, buenas tardes. Muchas gracias. Edilma González. Está bien el sonido. Lady Heredia, muchas gracias, Lady, por reportar. Entonces, a la persona que reportó hace un momento las deficiencias de sonido, sugiero como revisar su conexión, hacerse más cerca del módem para ver qué puede. Jennifer Belisario, buenas tardes. Saludes desde Arauca, Arauca de Oxígenos del Llano SAS. Muchas gracias por conectarte. Buenas tardes para todos. Dani Yami Iberra, no se oyó, me dice Romelia, ya hay personas que se oyen bien. Romelia, seguramente es un problema en tu conexión. Dani Yami Ibarra, muchas gracias por conectarte. Buenas tardes para todos. Bueno, desde Medellín, muchas gracias, Dani. Bueno, hay otros saludos. Ahorita en un receso voy a seguir saludando. Ya mejoró, dice Héctor Casteblanco, que bueno, estaba aislado. Muy bien, ya se arregló. También dice Harold, qué bueno que ya, bueno, ya estamos bien de sonido. Bueno, hay otros saludos ahí. Ahorita me disculpan, voy a iniciar con el tema. Ya hice como mi pausa activa y bienvenidos los saludos, bienvenidas las preguntas, los comentarios, las observaciones, lo que deseen comentar. Ahí vamos hablando. Ahí vamos comunicándonos, haciendo esto lo más interactivo que podamos. Bueno, la identificación de peligros es muy importante. Como les decía, es el primer paso. Si no hacemos una correcta identificación de peligros, pues la evaluación y la valoración del riesgo, por muy acertada que la hagamos, por muy objetiva que la hagamos, y posteriormente ese control del riesgo, también por muy novedoso que hagamos los controles, pues no va a impactar lo que buscamos, que es la accidentalidad. ¿Por qué? Porque si no hay una identificación correcta o no hay una identificación de todos los riesgos visibles y no visibles, pues va a quedar faltando algo y la accidentalidad se va a seguir presentando. Entonces, ese primer paso es muy importante y es totalmente necesario para hacer esa garantía de la seguridad en las empresas para las personas. Entonces, eso se constituye en el primer paso, en la primera parte de un modelo de seguridad que obviamente tiene un trasfondo, que tiene que tener
una preparación, una percepción del individuo, un conocimiento, una experiencia, pero es necesario hacer esa primera identificación. Tiene varias exigencias, además de ser muy perceptivo, además de ser muy riguroso con hacer esa identificación, pues hay ciertos requerimientos, ciertas exigencias que existen en la identificación y reconocimiento de peligros. El primero es conocimiento del área, tener un conocimiento pleno del área. No sé si a ustedes, los que trabajan en seguridad y salud en el trabajo, les ha pasado. A mí me pasó muchas veces trabajando en diferentes empresas que cuando llegaba una visita, cualquiera que sea, así no fuera relacionada con la salud ocupacional, que venía el grupo de estudiantes de pregrado o posgrado de la universidad, no sé qué, querías hacer un recorrido. Que si estaba en la industria farmacéutica y venía un grupo de estudiantes de último año de farmacia, de química farmacéutica, y querían visitar la planta de producción y tenía que ver a todo con producción y con procesos y con métodos, pero ¿quién era el que hacía el recorrido y las visitas y las presentaciones? El de salud ocupacional o el de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es la persona que más tenía conocimiento del área. Entonces, es muy importante ese conocimiento pleno del área. Muy importante el conocimiento de las normas, tanto técnicas como legales, las normas, los códigos relevantes, para poder encontrar dónde pueden haber fallas, dónde pueden haber deficiencias y dónde pueden haber desvíos a los aspectos técnicos y legales que hay que cumplir en los procesos de trabajo. Muy importante como requerimiento de exigencia también el proceso de observación de las tareas, ser muy buen observador, ser muy perceptivo en las actividades y en las áreas de trabajo, porque si se nos pasan cosas por alto, pues eso que se nos pasa por alto es una condición de peligro que nos puede generar un accidente. Y también tener capacidad, tener habilidad, tener competencias para poder elaborar informes, para poder evaluar la información que se recoge, que se recopila y poder emplear esos datos, integrar esos datos para obtener resultados. Entonces, es muy importante esas exigencias dentro de la identificación y reconocimiento de los peligros en las condiciones locativas. Cuando estamos en ese proceso de identificación de peligros, de reconocimiento de peligros, tenemos muchas metodologías que nos pueden servir para poder hacer esa identificación. Hay metodologías que me hablan de las 5W y las 2H. El preguntarse, el 5W es por el acrónimo, la primera letra de las preguntas en inglés. Por allá los que recuerdan inglés en el colegio, que decían las W questions o las preguntas que empiezan por W. El what, que es el qué, el where, que es el dónde, el when, que es el cuándo, el who, que es el quién. A eso se refiere las 5W. Preguntar el qué, el cómo, cuándo, el quién, el dónde. Y las 2H es porque pregunta el cómo, el how, y el how much, que es el cuánto me puede valer. Entonces, esta es una de las metodologías que me permiten identificar esas condiciones locativas, qué está presente, dónde está presente, cuándo se puede presentar esa condición, etc. Hay otras metodologías mucho más simples que indican, por ejemplo, y algunas petroleras lo utilizan, y es el de las 6A. Las 6A es que le indiquen de A. Usted cuando esté en su entorno laboral, siempre identifique lo que sucede con la 6A. Y la 6A se refería a arriba, a abajo, a la izquierda, a la derecha, atrás y adelante. No era otra cosa que decir, vea, mire su entorno, mire su alrededor, pero en el alrededor que esté mirando, no solamente mire a sus lados, al frente y atrás, sino también arriba y abajo. Y es otra forma de identificar. Hay otras metodologías de las 5M, de las 5P, las 5M porque son materiales, mano de obra, materia prima, del método, etcétera. 5P porque es el producto, el proceso, las personas. Bueno, cada metodología tiene como en su letra su esquema mental para poder identificar qué sucede. En esta identificación de condiciones locativas, pues vamos a irnos a algo similar, una mezcla entre esas 6A, las 5M, las 5P, o las W question, las preguntas del qué, quién, cómo, dónde, por qué, para
poder hacernos esas preguntas y encontrar dónde pueden estar las condiciones locativas que pueden generar un accidente. Entonces, antes o en el momento en que estamos haciendo esa identificación, debemos preguntarnos si existe una situación que puede generar daño. Hay algo que existe, es el que existe una situación, una condición que puede generar daño. Segundo, el quién o qué puede sufrir daño. Tercero, cómo puede ocurrir el daño. Y cuarto, cuándo puede ocurrir el daño. Entonces, en el momento en que estamos haciendo ese recorrido, esa identificación, y aquí pues simplemente coloqué una caricatura donde para donde uno mire hay una situación locativa que se está generando, que tiene el potencial de generar daño. El desorden, las personas que utilizan elementos que no deben utilizar para subirse, alcanzar otros objetos, el que se agachan debajo de ventanas, etcétera, de anaqueles, de cajones de escritorio. Pero si encontráramos esto en total orden, todo en su sitio, todo en su lugar, pues ahí es donde empezamos a preguntarnos si existe una situación que puede generar daño, quién o qué puede sufrir daño, cómo puede ocurrir el daño y cuándo puede ocurrir el daño. Esas preguntas, o más que esas preguntas, la respuesta a esas preguntas nos dan unos pasos fundamentales para la identificación de las condiciones locativas. Pero ya entrando en materia, ¿cómo se reconoce? Y me dice, bueno, sí, Julio, pero ¿cómo vamos a reconocer los peligros? Pues el primer paso para poder protegerse es reconocer esa diferencia, esos diferentes peligros, esa gama de peligros que nos enfrentamos o que encontramos en el trabajo. Para eso es muy importante saber cuáles son esas situaciones que me ponen en peligro. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sabiendo dónde buscar. Sabiendo dónde buscar nos ayuda a reconocer los peligros. Y bueno, sí, pues ha dicho tanto que no ha dicho nada. ¿Dónde buscamos? Pues muy sencillo, vamos a buscar en las fuentes generadoras. Porque si bien es cierto, recordemos que las condiciones locativas se presentan por el espacio físico donde la persona realiza su trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que las características de diseño, de construcción, de mantenimiento o el deterioro de las instalaciones es lo que puede dar lugar a esas situaciones que terminan generando las condiciones locativas. Desarrollan o incomodan el desarrollo del trabajo, presentan daños a los materiales, daños a la organización, y es allí, en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento, porque eso es lo que tiene que ver con la estructura, con el espacio físico. Allí es donde empezamos a reconocer los peligros, pero yendo un poquito más allá, pues los empezamos a reconocer en las fuentes generadoras, donde se presentan las condiciones locativas. Bueno, vamos a hacer aquí una medio pausa activa nuevamente para dar otros saludos. Buenas tardes. Acá se escucha normal. Ángela Adriana. Bueno, eso en cuanto al comentario de que no se escuchaba muy bien. Buena tarde, Neida, desde Santa Marta, Servicios Integrales de Salud de Magdalena. Bienvenida, Neida. Escucho mucho eco, Andrés Felipe. Bueno, me están diciendo que se escucha normal, Andrés Felipe. Revisa por favor tu conexión. Si ya está bien, pues muy bien. Óptima EPS, presente desde la ciudad de Neiva. Diana Paola. Muy bien, Diana Paola. Muchas gracias por conectarte. Se escucha con bastante interferencia. Buenas tardes, Andrés Felipe. Bueno, otras personas reportan que se escucha bien. Yo asumiría que las personas que escuchan con interferencia es problema de donde se recibe y no de la emisión. Buenas tardes para todos. Marta Inés López Oropera. Bueno, Marta Inés, buenas tardes. Muchas gracias por conectarte. El sonido se encuentra bien. Diana Paola, muchas gracias, Diana Paola, por tu reporte. Buenas tardes. Desde el Estrecho Patía, Vladimir Felipe Muñoz. Qué bueno, no conozco, qué bonito. Gracias, Vladimir, por conectarte. Buenas tardes, ingeniero. Desde Bogotá se escucha muy bien. Marta Lucía Ortiz, siempre te conectas, Marta, muchas gracias. Bienvenida a Dios y Patria. Subintendente Castrillón Jaramillo Andrés. Dios y Patria, subintendente. Muchas gracias por conectarte. Buenas tardes, Andrés Felipe Castro, creo que es. Buenas tardes desde Villavicencio, de Profesional Energy, sector eléctrico. Que bueno, te invitamos también a las acciones educativas de la comunidad de riesgo eléctrico. Saludos y bendiciones, Edgardo Antonio,
desde Barranquilla. Muchas gracias. Dios y Patria, buenas tardes. Luz del Carmen, subintendente Luz del Carmen Mosquera, saludos desde Casanare. Muchas gracias, subintendente. Buenas tardes desde Sucre, José Monterrosa Valeta. Enlace SST, buenas tardes, bienvenido. Bueno, ya dejemos los saludos, ahorita seguimos saludando. Y si tienen preguntas o inquietudes o comentarios, bienvenidos sean. Entonces, ¿cómo se reconocen las condiciones locativas? Se reconocen desde las fuentes generadoras. ¿Cuáles son las fuentes generadoras que hemos repasado en una oportunidad anterior? Las condiciones de almacenamiento, las superficies de trabajo, las condiciones de orden y aseo, los temas de señalización y demarcación de área, los temas de estructura de instalaciones, la distribución de áreas, que ahorita ponía un ejemplo, que las máquinas que están cerca pueden estar unas de otras, y esos partes de movimiento que se pueden atrapar y arrastrar partes de la vestimenta o partes del cuerpo. Los servicios sanitarios, baños, cuartos de cambio de ropa, vestir, etcétera, y las vías de circulación. Entonces, allí es donde debemos reconocer las condiciones locativas, pero aquellas que tienen que ver con almacenamiento, superficies, condiciones de orden, aseo, estructura de instalaciones, que específicamente tienen que ver con las características de diseño, construcción, mantenimiento y deterioro, para poderlas diferenciar de pronto, como el ejemplo que colocaba, de un riesgo mecánico, de un riesgo eléctrico, porque a veces decimos, vea, hay una lámpara y la lámpara se colocó en un techo falso y esa lámpara, el peso de la lámpara está descolgando el techo y tiene peligro de caerse. Entonces uno dice, pues una lámpara y es eléctrica, entonces el riesgo eléctrico. No, esa condición que reconocemos ahí es una condición locativa porque es por la instalación, por la estructura, por la resistencia estructural deficiente o mal diseñada y dimensionada para soportar la lámpara. Eso es lo que está ocasionando la posibilidad de un accidente. Lo mismo que mencionábamos en la distribución de áreas de las o que puede ser también entre distribución de áreas y vías de circulación del espacio que hay entre dos equipos, dos máquinas que de pronto tienen partes en movimiento, engranajes que pueden atrapar alguna parte del cuerpo en el momento en que un trabajador pasa por allí. Entonces uno diría, pero el peligro es mecánico porque es la condición mecánica lo que está arrastrando o agarrando al trabajador. Sí, pues tiene sentido, pero en realidad es una condición locativa porque si es una vía de circulación, ojo, si es una vía de circulación y es poco espacio para la vía de circulación, es una condición locativa. Ya, si no es una vía de circulación, sino simplemente porque la persona se está metiendo, pasando, transitando por un sitio donde no debe pasar, de pronto violando barreras o contenciones que hay y pasa por un sitio de máquina de movimiento, bueno, totalmente riesgo mecánico porque ya la situación es una condición mecánica que está presente. Entonces, es importante tener claro esos conceptos. Vamos a revisar ese reconocimiento entonces de las condiciones locativas en cada uno de estos elementos donde se puede presentar. El almacenamiento pues es, ¿qué almacenamos en nuestros procesos productivos? Almacenamos de todo. Hasta almacenamos, tenemos almacenamiento electrónico de archivos, pero tenemos almacenamiento de papelería, tenemos almacenamiento de materia prima, tenemos almacenamiento de insumos, tenemos almacenamiento de producto terminado, tenemos almacenamiento de basuras, tenemos almacenamiento de consumibles o de comestibles, donde hay de pronto dentro de la organización casino, restaurante, etcétera, hay almacenamiento de sustancias químicas. Y dice, pero mi empresa no es química, sí, pero hacen aseo, hacen limpieza, donde colocan los elementos de limpieza, también hay almacenamiento de esas sustancias. Entonces, las condiciones locativas se reconocen allí en los elementos que utilizamos para el almacenamiento. Por ejemplo, la estantería, en cuanto a la capacidad, la resistencia, la altura, los entrepaños, la altura total de la estantería, la altura entre los entrepaños, la capacidad de carga de esa estantería y la capacidad de carga del piso, la altura disponible al techo, la capacidad que tienen los elementos que tengamos de acceso a esa mercancía, llámese montacarga, llámese gatos, llámese vehículos de elevación de materiales. Esos elementos, todos esos elementos o todas esas características me pueden representar unas condiciones locativas que hay que tener en cuenta en el momento de pensar
en qué me puede accidentar. Y si no es un almacenamiento de estantería, estructurado, organizado, sino simplemente es un apilamiento de materiales, un arrume de materiales, un apilamiento, un arrume ordenado de materiales, pues hay que considerar la resistencia de los elementos que estamos colocando unos sobre otros para que no vayan a colapsar, la estabilidad de esos elementos. Si estamos, por ejemplo, almacenando canastas de gaseosa, una sobre otra, ¿cuál es la resistencia y la estabilidad? Uno dice, bueno, la resistencia es mucha, yo coloco 3, 4, 5, 6, 7 y no tengo ningún problema porque la resistencia da para esa cantidad. Bueno, y la estabilidad, bueno, depende, porque si coloco una sola canasta, 7, 8, 9 o 10 en hilera hacia arriba, la estabilidad no es muy buena. Si colocara, en vez de 10 para arriba, únicamente 3 por lado y lado, y hago un bloque un poco más bajo y que se comporte como una unidad. La facilidad para la manipulación, pues 10 canastas una sobre otra no van a ser tan fáciles de manipular, lo mismo para proteger y cubrir. Si estamos hablando de las superficies de trabajo, pues las superficies de trabajo tienen que ver con el entorno, lo que nos rodea y los pisos por los que circulamos. Entonces, en ese entorno, tener en cuenta el color, la textura, puede ser un elemento generador de condiciones de riesgo, la limpieza, la iluminación, y ahorita de limpieza, pues vamos a hablar en orden y aseo, y la señalización y demarcación, que ahorita también la vamos a ver en el tema de señalización. Y en cuanto a los pisos, pues si el piso es irregular, si el piso es deslizante, con diferencia de nivel, y allí es donde está la mayor cantidad de accidentes que se reportan normalmente en las condiciones locativas, por resbalones, por tropezones, por en obras de construcción donde el piso es bastante irregular, porque se le dobló el pie, porque se cayó, porque hay un hueco, etcétera. Entonces es muy importante hacer esa identificación y el reconocimiento en esos espacios. En las condiciones de orden y aseo, siempre van de la mano, son dos cosas diferentes. Una cosa es el orden, otra cosa es el aseo o la higiene o la limpieza. El orden siempre lo hemos definido como un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y tener los elementos, o más bien, no tener elementos innecesarios en su sitio de trabajo. Disponer de medios para guardar, almacenar y localizar fácilmente. Es tan importante en algunas culturas este tema del orden, como por ejemplo en la cultura japonesa, que de allí nacen sistemas de gestión o procesos administrativos, técnicas administrativas o tendencias administrativas que ameritan profundos estudios. Por ejemplo, las 5S. Las 5S que muchos de ustedes saben que obedece a 5 palabras en japonés, o 5 palabras que determinan cómo se hace un proceso de orden en una empresa para poder garantizar la productividad de la empresa. Aquí solo lo estamos enfocando en un pedacito muy pequeño, que es la prevención del accidente debido a las condiciones locativas. Pero el orden, a través de esas megatendencias administrativas, como las 5 S, como es, que la catalogan a la categoría del justo a tiempo, al mismo nivel de las normas ISO, etcétera, cuando hablamos de tendencias administrativas y qué enfoque le damos a nuestra organización para poder cumplir con nuestros procesos estratégicos. Entonces, el orden es clave. Y por otro lado, el aseo que tiene que ver con la limpieza de acumulación de polvo, de acumulación de grasas, de aceites, de humedades, de charcos, de en qué momento se debe hacer fuera de las horas de trabajo, de esos materiales que son susceptibles a descomposición. Entonces es muy importante identificar esas condiciones que se están presentando porque pueden terminar generando condiciones de accidente. Muy importante con la señalización, tener en cuenta los colores de seguridad, demarcar y señalizar áreas. Es tan importante la demarcación de áreas de trabajo y vías de circulación como la señalización de áreas con avisos de seguridad, que se pueda indicar cuáles son zonas de seguridad, cuáles son zonas de protección contra incendios, que a través de los colores se puede identificar una tubería, si lleva agua, si lleva vapor, si es caliente, si debe ir con aislamiento, si las rutas de evacuación por dónde van,
Los equipos y maquinarias también deben tener unos colores particulares, y estos elementos no solamente, o estas situaciones o estas condiciones de señalización y los colores de seguridad no solamente es una recomendación técnica dentro de esos aspectos de bonito que así fuera en prevención del riesgo locativo. Es que son aspectos que están reglamentados en la legislación colombiana. Si ustedes buscan en la resolución 2400 del 79, que se denomina el Estatuto de Seguridad Industrial, o se ha denominado el Estatuto de Seguridad Industrial, ahí pueden ver un capítulo muy amplio sobre los colores de seguridad que tienen que ver con la señalización, la demarcación de áreas, cómo deben ir los avisos de seguridad, cómo deben demarcar los ductos, las tuberías, la maquinaria, etcétera, etcétera. Sobre la estructura y las instalaciones, también todo que ver. Parte está también en la resolución 2400, otra parte sobre estructura de instalaciones la vemos en el Código de Sismoresistencia. Y es donde podemos encontrar en cuanto a la estructura, la carga de rotura estática y dinámica que deben tener las instalaciones, la resistencia suficiente a los efectos del viento y de su propia carga. Y esto tiene que ver, por ejemplo, también para la estantería. ¿Qué resistencia estructural debe tener una estantería cuando veamos ahorita el almacenamiento de materiales que resista no solamente su propia carga de su propio peso, su peso intrínseco, sino también el peso que va a recibir? Y hablando nuevamente de la estructura, de la edificación, del espacio físico, la construcción de acuerdo a la naturaleza del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo se va a realizar allí? Y ese diseño, esos pisos, esas paredes, esos techos, si está construida de acuerdo al trabajo que se va a realizar allí. Y en cuanto a las instalaciones, pues deben ser construidas y conservadas garantizando la seguridad y salud del trabajo, garantizando espacios amplios, garantizando espacios como lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, el espacio físico libre que debe tener la persona que desarrolla un trabajo, el volumen de aire que debe tener, la distancia hacia la cubierta o hacia el techo. Entonces, es importante que se reúnan los requisitos de las normas vigentes para que siga siendo vigente el Código de Sismoresistencia y la resolución 2400 del 79, ya 45 años, ahorita en mayo cumple 45 años, es del 26 de mayo, algo así, de 1979, y ahí sigue la viejita o el viejito, bueno, algunos somos más viejitos que esa resolución, vigente y totalmente aplicable en la gran mayoría de su articulado, que son más de 600 artículos. De la instalación ofrecer condiciones de seguridad y también igualmente contar con conexiones a tierra. Y no diré, pero si contar con conexiones a tierra tiene que ver con el riesgo eléctrico, fíjense que está considerado en el peligro locativo. El que las instalaciones tengan, porque es el espacio físico, la seguridad que ofrece el espacio físico donde va a trabajar la persona, esas conexiones a tierra. Seguimos con la distribución de áreas. Hace un momento les decía sobre las instalaciones y los espacios del trabajo. Entonces, esa distribución de área, la identificación y el reconocimiento, contemplamos dos aspectos fundamentales. Uno, relativos al trabajador. ¿Cómo se realiza o qué consideraciones hay que tener en cuenta en cuanto a la distribución de áreas? Cuando vamos a reconocer o identificar el peligro locativo, ¿dónde nos fijamos? ¿Dónde reconocemos o dónde identificamos? Pues si no existe una extensión superficial de acuerdo a los labores y los procesos de los trabajadores, ahí hay una condición locativa. Si el área por trabajador es menos de 2 metros cuadrados, allí hay una instalación locativa. Y esos 2 metros cuadrados no tienen que ver, son libres, no tienen que ver con su escritorio, su mesa, su silla, su cubículo, su silla de trabajo, sino son libres para el trabajador. Lo mismo el volumen de 11.5 metros. Y si son 11.5 metros y ya decimos que tiene un espacio libre de 2 metros cuadrados, pues tendría que tener como más de 5 metros de altura para que le dé ese volumen de 11.5 metros cúbicos. Pero sí o sí, la altura mínima al techo tiene que ser mayor a 3 metros. Desafortunadamente, por el desarrollo de las empresas, empiezan a tomar muchas casas que anteriormente fueron casas de habitación como oficinas. Y ahí vemos que la altura de techo no tiene 3 metros, que el área por trabajador no es de 2 metros cuadrados, que el volumen de por trabajador no es 12.5 metros cúbicos. Y uno dice, ¿y ahí qué hago? Bueno, pues estar pendiente de las visitas que hagan los inspectores de trabajo, porque esto no son recomendaciones técnicas.
Estos son recomendaciones legales. Esto existe en la resolución 2400 del 79 y ahí estará el evaluador determinando si eso genera una condición locativa o no. Por lo pronto, si no se cumple, sí genera un incumplimiento de la ley. Ahora, hay que revisar también a la luz de la 1072, dentro de identificación, evaluación y valoración del riesgo, si existe y qué probabilidad tiene para el trabajador que allí se genere un accidente. Y en la distribución de áreas relativa a los equipos, pues también está establecido en esta resolución la distancia entre máquinas y pasillos, que debe haber por lo menos 80 centímetros. Entonces, ¿cómo se reconoce el peligro eléctrico? Pues si no hay 80 centímetros, el peligro locativo, perdón. Si no hay 80 centímetros entre una máquina y un pasillo, pues ahí hay un peligro locativo. ¿Por qué? Porque ella es muy cerca y cualquier parte de la máquina va a atrapar al trabajador. Las distancias a un foco de calor, a una fuente de calor, tiene que ser superior a 1.5 metros. ¿Por qué? Porque afecta al trabajador. La distancia de acceso a las máquinas, una distancia de acceso a una máquina tiene que tener por lo menos también 80 centímetros de distancia. Entonces, allí se empiezan a reconocer las condiciones locativas. Bueno, miremos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Buenas tardes desde Bogotá. Hernando Montiel desde Bogotá. Muchas gracias, Hernando. Buenas tardes. Paola Mendivieso desde Madagua, desde la ciudad de Bogotá. Muchas gracias. Buenas tardes. Feliz y bendecida tarde. Amén. Se escucha muy bien. Muchas gracias, Lacey Patricia Vera. Buenas tardes, Samuel, desde el Amazonas. Qué bueno que te conectes. Desde acá se escucha muy bien. Vea, pues, algunos problemas para escuchar en Bogotá, pero desde el Amazonas, perfecto. Gracias, Samuel Mestanza. Aquí hay una pregunta, Ricardo Riveros. En las obras o construcciones que se están ejecutando, todos estos protocolos o se aplican otros procedimientos, protocolos de seguridad u otras normas. Bueno, la seguridad en la industria de la construcción tiene su norma particular. Es la resolución 2413, también del 79, hermanita de esta resolución 2400. Sin embargo, esta resolución 2400 es transversal para todas las actividades. Específicamente para el sector de la construcción, te recomendaría que revisaras la resolución 2413 del 79. Lo que no encuentres ahí reglamentado específicamente, pues tienes que ceñirte por lo que dice la resolución 2400. Buenas tardes desde la oficina del Consejo Municipal de Pijiño del Carmen, Magdalena. No he escuchado de esa población. Muchas gracias por conectarte, Paula Andrea. Buenas tardes desde Barranquilla, Ketty Patricia Domínguez. Gracias por conectarte. Buenas tardes para todos. Luzmeri Bayona desde Yopal. Por aquí hay otra pregunta. En la anterior pregunta, Ricardo Riveros. Me quedó un pequeño error de redacción. Perdone, quise decir en las obras o construcciones que se están ejecutando. Todos estos protocolos se deben aplicar o se deben de implementar otros procedimientos de seguridad con base en otras normas. Creo que sí te había entendido bien la pregunta. Espero que la respuesta haya llegado el mensaje que quería. Repito, es la resolución 2413 del 79, la que aplica para el sector de construcción, pero esta norma es transversal a todos los sectores. Lo que no encuentres en la 2413, tienes que seguir lo que diga la 2400, además de las otras normas del Sistema General de Riesgos Laborales. Buenas tardes, saludos desde Medellín, Andrés Felipe. Muchas gracias, Andrés Felipe. Desde Villa del Rosario, norte de Santander, María Torcoroma. Muchas gracias, María. Buenas tardes, Diana Carolina. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, Angie Yurani y María Torcoroma Durán. Buenas tardes. Ricardo Rivero, ok, bueno, muchas gracias por qué bueno que pude dar respuesta. Ya terminando, sobre el reconocimiento de las condiciones locativas, creo que faltan los servicios sanitarios y las vías de circulación. Servicios sanitarios, baños, la resolución 2400, nuevamente, separados por sexo, uno por cada 15 hombres, inodoro, lavamanos y orinal, dotación de papel higiénico, toallas, etcétera, lavamanos urinales colectivos por cada 60 centímetros, con un nivel entre el 1 y el 12%, y sifones cada 15 metros cuadrados. Y en los vestidores, se deben instalar vestidores cuando hay más de 10 trabajadores, cuando hay exceso de polvo, humo, contaminantes,
debe ser doble cuando hay exposición a sustancias tóxicas que pueden afectar la ropa de calle con la ropa de trabajo, y los pisos y paredes lisos de fácil limpieza, donde se reconocen los riesgos locativos cuando no se cumplen estos aspectos. Si estos aspectos no se están cumpliendo, ahí hay un riesgo locativo. Y las personas que han recibido visita y seguimiento de las secretarías de salud, que en Bogotá son muy frecuentes, y fíjese que no es la secretaría o el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, es la Secretaría de Salud la que hace las visitas, o el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud en los establecimientos de trabajo para determinar si son adecuados para desarrollar las labores productivas, se fijan en estos aspectos que están establecidos desde el Ministerio de Trabajo. Y por último, en las vías de circulación. Una vía peatonal debe tener una altura mínima de 1,80. El ancho debe establecerse considerando, y por ahí hay una fórmula, el número de trabajadores, pero el ancho mínimo debe ser de 1,2 metros, 1,20 centímetros. La vía de circulación debe ser un conjunto homogéneo sin solución de continuidad, es decir, que si hay un hueco, entonces pongamos una tabla. No, tiene que ser totalmente plano. Bueno, no plano, puede ser inclinado, pero digamos continuo, homogéneo. Material resistente y antirresbaladizo. Si hay rampas, la pendiente debe ser suave. Un pasamanos que es diferente a una baranda, a una altura de 90 centímetros. Puertas, las puertas todas deben tener, la hoja debe tener una abertura hacia el exterior. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice, las puertas son para entrar, sí, claro, pero el diseño de las puertas es para salir. La apertura de una puerta es desde el interior del local hacia afuera. Así uno cuando vaya a entrar le toque moverse para poderla abrir. Uno no entra empujando la puerta, uno sale empujando la puerta con la hoja hacia la salida. Y las barandas en pasillos que llegan a una vía de circulación. Es decir, si hay un pasillo donde voy a llegar a una vía de circulación, ahí hay una vía de circulación y estoy llegando a ese pasillo, esta vía de circulación, antes de haber una baranda, para evitar que yo llegue a esa vía de circulación y quede expuesto de una vez al tránsito de otra persona o a algún vehículo. Y si son vehiculares, deben ser separadas las vías peatonales de las vehiculares. El ancho en sentido único debe tener un ancho máximo del vehículo con carga más 1 metro. El ancho de doble sentido es la anchura máxima de los dos vehículos más 1,4 metros. En estas vías mixtas, en un sentido, la anchura más 1,40. Y en vías mixtas, cuando vías mixtas estamos hablando de circulación de vehículos y circulación de personas, en doble sentido, ese ancho más 2,4 metros. Y curvas y cruces y bifurcaciones tienen que mantener estas medidas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hago la identificación y reconocimiento de los peligros, si no cumplo con estas condiciones, ahí hay una condición locativa que se requiere mejorar y llevar de acuerdo a las normas que están solicitando o a lo que está establecido en este tipo de normas. Bueno, ahí queda en la presentación está la bibliografía donde están estos aspectos, la mayoría de ellos, como les mencionaba, resolución 2400 del 79, hay otras normas técnicas preventivas o normas técnicas de prevención del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España sobre condiciones locativas, que estas normas técnicas de prevención se pueden tomar como buenas prácticas, buenas recomendaciones, no son obligatorias en nuestro país, pero obviamente nos pueden indicar de qué manera podemos reconocer, identificar esas situaciones locativas que se nos pueden presentar en las áreas de trabajo. Bueno, saludando aquí por último a Bayro Javier. Buenas tardes. Le doy paso nuevamente a Angélica para que por favor apliquemos la evaluación o el sondeo final. Mientras tanto, Vilma Pacheco por aquí me está haciendo una pregunta y ahorita la respondemos. Por favor, Angélica, ayúdame con la evaluación. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Entonces vamos con nuestro sondeo final. Las condiciones locativas están relacionadas con A, áreas de trabajo, B, instalaciones eléctricas, C, trabajo en alturas. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta pregunta de nuestro sondeo final. Dice A, áreas de trabajo 98%,
B, instalaciones eléctricas 1%, C, trabajo en alturas 1%. ¿Cómo nos fue con esta, ingeniero? Bueno, muy bien. Como lo mencionamos, tiene que ver con las áreas de trabajo. Aquí no comenté, trabajo en alturas en una oportunidad, en una época, hace unos 15 años, se consideraba una condición locativa, porque el trabajo en alturas, de acuerdo a la definición de condiciones locativas, tiene que ver con el espacio físico donde la persona desarrolla su trabajo, que es en alturas. Sin embargo, cuando se empezaron a analizar esos riesgos como el eléctrico, como locativo, como confinados, como esas situaciones que presentaban una gran accidentalidad, se separó de una condición locativa y se determinó como un riesgo independiente. Pero aquí, para no crear confusiones, la respuesta correcta es la A. Áreas de trabajo subimos del 95% con 100 participantes que estábamos cuando iniciamos, más o menos, actualmente somos más de 250 a un 98%. Esa es la respuesta O sea correcta. que nos fue muy bien. Aprendí la lección. Vamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo final. El riesgo de accidente por condiciones locativas se produce por A, levantamiento de cargas, B, proyección de partículas, C, distribución de áreas. Bueno, vamos con el resultado de esta segunda pregunta de nuestro sondeo final. Dice A, levantamiento de cargas 15%, B, proyección de partículas 4%, C, distribución de áreas 81%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas? Bueno, nos fue muy bien, también subimos del 67% al 81%. Sigo tratando de entender por qué hay un porcentaje, me parece alto, el 15% que responden levantamiento de cargas. No le veo un asocio, algo que está asociado con las condiciones locativas. Pero bueno, muy bien, subimos del 67% al 81%, que tiene que ver con distribución de áreas. Bueno, sí, se aprendió algo. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Dice, ¿se reconocen condiciones locativas en A, superficies de trabajo, B, estructura e instalaciones, C, A y B son correctas? Bueno, vamos a conocer el resultado de esta última pregunta. Dice A, superficies de trabajo 2%, B, estructuras e instalaciones 3%, C, A y B son correctas 95%. ¿Cómo nos fue con este, ingeniero? Muy bien, mucho mejor. Subimos del 92% al 95%. En realidad aquí como que no hay pregunta mala. La A y la B pues son correctas, pero la más correcta de todas, la más acertada es la C, que dice que se reconocen las condiciones locativas tanto en las superficies de trabajo como en estructura e instalaciones. Muy bien, subimos al 95%. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas y a usted, ingeniero, muchas gracias por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. No, a ti, Angélica, y a todos los participantes. Aquí responder una última pregunta de Vilma Pacheco Torres. Dice, buenas tardes, por favor, regálanos la grabación o diapositiva de la gerencia Sucre de la Contraloría General de la República. Bueno, Vilma, la grabación y las diapositivas quedan en www.posipedia.com.co, al cual tienes acceso en cualquier momento, tanto de esta presentación, esta diapositiva, como de las anteriores. Ahí al final. Y de las futuras. De las futuras. Nos deben ubicar por la comunidad, ubican la comunidad y allí van a encontrar todas las temáticas que hemos desarrollado hasta el momento. Le dan clic en la temática que sea de su interés y allí pueden obtener la presentación y la grabación de esta acción educativa. Ok, Ricardo Riveros, Karin Viviana, a ustedes muchas gracias, a todos por sus saludos, sus comentarios, y los invitamos a que se sigan conectando tanto a esta acción educativa, a esta comunidad de prevención de riesgo locativo, como que revisen también allí en Posipedia y las invitaciones que envía su ARL Positiva a las más de 40 comunidades que tienen para el 2024 en la Ruta del Conocimiento en las diferentes comunidades de prevención de riesgos. De mi parte, hasta la próxima oportunidad y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, ingeniero. De igual manera, queremos agradecerle a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento, todas las presentaciones y las grabaciones y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo.
También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento va a aparecer en su pantalla un código QR, el cual lo pueden escanear. A mano derecha van a encontrar el botón seguir, le dan seguir y allí van a encontrar las acciones educativas diarias, así como las acciones educativas semanales. Entonces, simplemente van a tener allí los links de acceso mucho más a la mano. Nos démosles unos segundos para que escaneen el código y nos sigan en nuestra comunidad educativa Positiva Educa. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos.
Colombia vive positiva.